Bona tarda, continuem a la Fira Mercat de Mercats, edició 2025 o 14a edició d'aquesta festa, d'aquesta fira, exaltació del producte de proximitat, d'aquests equipaments municipals que ens donen la vida i que ens omplen el rebost de les cases i dels restaurants. Encetem 3 sessions de cuina francesa. Començarem amb xarcuteria. Com sabeu, els francesos són els reis de la xarcuteria francesa. Essència i sabor amb Taste France. I 2 cuiners de luxe. Mireu, la presentació en si anirà a càrrec d'en Sergio Fernández. Ell és professor d'hostaleria, divulgador culinari i presentador de televisió i cuiner estrella del canal Cocina, on ha estat protagonista de programes com Cocinamos Contigo, Supera Esto i de la sèrie Escuela Canal Cocina, des del 2021 vinculat en aquesta, si no vaig errada. Ell es va formar a l'Escola Superior d'Hostaleria i Turisme de Madrid, va fer estudis complementaris a França, per tant, és una veu amb contundència per fer aquesta sessió i ha construït una trajectòria llarga i sòlida que combina la cuina tradicional amb tocs de modernitat i una aposta clara per l'alimentació saludable. Té una vocació com a professor nata, ho veureu per la manera en com comunica, i això l'ha portat a impartir conferències internacionals, a formar part de jurats gastronòmics i a dirigir projectes d'investigació i desenvolupament en el sector alimentari. Té amics arreu i un d'ells està aquí present. De fet, aquestes coses ens agraden, perquè ens agrada improvisar com la vida, coses que passen. Òscar Manresa, un restaurador molt conegut i estimat a la nostra ciutat, a la capital catalana, estarà aquí durant aquestes 3 sessions. Aquesta, la primera, insisteixo, xarcuteria francesa, fent de traductor, diu ell, perquè el Sergio l'haurà en castellano i l'Òscar ho traduirà. Farà d'ajudant, farà de xef titular, farà el que ells vulguin, perquè són molt amics i tenen la confiança com per fer-ho. Esperem també que vosaltres hi participeu, fem preguntes, tot el que vulgueu estan a la vostra disposició. I us avanço una exclusiva. Aquest senyor, el Sergio Fernández, treu llibre molt aviat. A les llibreries, el 22 d'octubre, Escuela Canal Cocina, técnicas, trucos y recetas para aprender por fin a cocinar. Ho edita Libros Cúpula, que és un del segell editorial de Planeta. D'acord? Per tant, si avui us han explicat tantes coses que no podeu amb elles, us compreu el llibre que molt aviat, la setmana que ve, tindreu a les llibreries. Un aplaudiment per ell, sisplau. Gracias. Bueno, buenas tardes. No se oye mucho, sí se oye. ¿Se oye? No. Un poquito bajito. No se te oye. Se oye bajito, ¿no? Se oye, ahora se oye un poquito más, sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, encantado lo primero de representar a Productos de Francia y estar con Óscar, porque la verdad es que lo de Productos de Francia hay una cosa que es bastante interesante y es que toda la cultura y toda la gastronomía popular de todos los pueblos es súper inteligente. Y es súper inteligente. Nosotros vamos a hablar de charcutería y vamos a hablar de 4 cosas. Una es más conocida y quizás más habitual entre nosotros, pero tenemos 3 que también las compartimos en algunas cosas, pero que son bastante inteligentes. Y de hecho es la rillette. La rillette, ¿te mola la rillette? Mucho. Muy buena, muy buena. La como todos los días. Esta por supuesto, además lo hemos puesto ahí, se puede comprar Corte Inglés, en un montón de supermercados, lo podemos comprar, porque esto sí que viene todo hecho directamente desde Francia. Y en el fondo no deja de ser más que... ¿Sabéis lo que es esto, la rillette? ¿La habéis escuchado alguna vez? Bueno, puede ser de pato, puede ser de cerdo, esta en concreto es de cerdo, pero me parece súper inteligente, porque ¿qué es lo que hacían antiguamente con... tiene una parte grasa. ¿De qué parte grasa creéis que estoy hablando? Voy a decir cosas, vamos a participar todos. ¿De? La panceta. La panceta, la verdad es que antiguamente no era tan cotizada, ahora vale súper cara. De hecho, está ahora bastante y las grandes marcas han puesto la panceta arriba de todo. Venga, a gastar. Porque en el fondo no dejaba de ser más que una parte que era muy grasa, que tenía un poco de carne, pero claro, ahora sí que la podemos conservar en fresco porque la congelamos. Pero ¿de qué manera conservabas tú antiguamente cualquier tipo de carne que se estropeaba con facilidad? Sal, salazón y poco más.
porque ya no teníamos manera de conservarlo, deshidratado, pero los deshidratados que se secaban luego costaba más. Pero esta es una manera muy inteligente de hacer la rillette. ¿Y cómo se hacía la rillette? Pues muy sencillo. Esto tiene mucha grasa. ¿Cuál era la parte del cerdo que teníamos nosotros para cocinar o para conservar? Un momento, antes de seguir. Sí. Si alguien no entiende lo que dice, yo puedo traducirlo a varios idiomas. Lo digo porque, a ver, nadie ha levantado la mano. Si alguien no entiende yo enseguida lo traduzco. Ya pues seguir. Bueno, pues yo piloto un poco de catalán, ¿eh? Poquito. Bueno, entonces, el tema estaba en que para conservarlo, ¿qué es lo que hacían? Manteca de cerdo, la panceta, y aquí hay una parte que es muy... ¿Qué es lo que pasa cuando... ¿Habéis hecho matanza de cerdo? Bueno, habéis hecho matanza. ¿Qué es lo que suele pasar cuando tú haces la matanza? ¿Qué es lo que te queda que cuesta mucho de hacer el aprovechategui de todos los huesos? La carne no hay Dios que la saque de los huesos, entonces al final tienen muchos kilos que están entre los huesos. Y lo que se hacía era meter espinazo, todos los huesos que había, que no se podía aprovechar, toda la carne esta es la que se metía dentro de este guiso, ¿no? Que era la rillette. Y nosotros lo vamos a presentar. Hemos estado hablando de qué podíamos hacer y hemos decidido que lo vamos a hacer dentro de un aguacate. ¿Vale? El aguacate. Todo el mundo sabía también cómo distinguir un aguacate, ¿verdad? ¿Sabéis? ¿Hay alguien que no sepa cómo distinguir un aguacate? Pues por el culito este, cuando lo sacas, si está verde, es que más o menos el aguacate va a estar bien. Entonces lo que vamos a hacer con este aguacate es lo vamos a hacer, tenemos puesto, darle un poquito más de cerita. Aquí, darle la cocinita. Ahí está fuerte. Y lo que vamos a hacer es simplemente, lo vamos a hacer a la parrilla, un poquito. Luego pensar que de todo esto os vamos a sacar un plato por persona. O sea, vais a probar de todo lo que vamos a hacer, tendréis un plato por persona. ¿Tienes el aceite? Vale, lo vamos a marcar. El aguacate, sabéis que ahora está... a ver, a mí me mola mucho el aguacate, pero entre nosotros no hemos comido tanto aguacate como ahora. Pues yo se lo digo y mi madre me dice cuando, hijo, es que solo hay aguacate. Digo, es que ahora está muy de moda, mamá, el aguacate. Están sacando las plantaciones y están volando aguacate por todo el país. Yo tengo una casa en Granada, en Salobreña, y ahí siempre ha habido aguacates, mangos, ahí siempre ha habido de todo, pero el rollismo de esto está en que parece que ahora si no tenemos aguacate, como que no desayunamos. Y alguien ha estado por Málaga o por ahí, o por el sur, echa un poco más de aceite, que no se nos pegue. ¿Habéis estado por ahí por el sur? Venden una cosa que es de lomo, ¿lo habéis probado? Venden unos cacharritos que es para hacer en la tostada y tienen manteca colorada y tienes también una cosa que le llaman zurrapa, que es de lomo o de lo que sea, que lo que hacían era de confitar los lomos, lo que sobraba lo hacían, pero es que en el fondo tenemos esto que es una rillette que está de cine, que es la panceta, no turbinada, porque si la turbinas no quedarían estos pelicos y tiene que quedar como con carne. Y lo que une todo es la grasa. Pero la grasa, claro, es lo que está guay, porque eso tiene su punto de sal, tiene su puntico de pimienta, está de cine. Nos falta una cuchara o algo, ¿no? A eso. Ahí dale un poquillo. Ahí, qué bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un aguacate, porque como está como bastante de moda, ya mola bastante, pues lo vamos a poner, pero la rillette es un espectáculo. Simplemente es la manteca de cerdo, la panceta confitada dentro y los huesos. Esto, por supuesto, como lo puedes comprar, me parece una cosa que está como bastante decente y yo calculo que una tostada, yo prefiero una tostada de rillette que de aguacate personalmente, todo eso. Pero lo vamos a unir todo. El fit. El fit del fat. Es que estoy diseñando un programa de cocina que estuvimos hablando ayer, se moría de risa, que se llama Fit o Fat, porque si os fijáis, esto podía ser fit. Si le echamos el aguacate y le ponemos un chorrico de aceite de oliva, le ponemos un poquito de mi zumo o de rúcula o lo que sea, muy fit, pero yo lo convertiría en fat, porque hacernos un aguacate, por ejemplo, que tenga la rillette, le ponemos algo más decoradico y yo creo que estaría bien. Entonces, esto es una manera de presentar esta rillette, ¿no? Que es la parte grasa, que es una parte proteica que está muy buena, que yo creo que estaría guay. Esto lo vamos a rellenar ahí ahora, Óscar, y lo vamos a presentar. El otro día teníamos en un congreso de medicina, yo trabajo mucho con médicos ahora, me gusta mucho y estoy aprendiendo un montón de cosas. Y generalmente, ¿quién de aquí piensa que la grasa no es muy buena? Sí, no es muy buena en exceso, al igual que tampoco es muy bueno tomarte 3 litros de zumo de naranja. O sea, hay cosas que no son buenas por muy buenas que sean, pero curiosamente hay muchísimas vitaminas que son liposolubles, es decir, que las sintetizamos a través de la grasa y hay gente que ha eliminado la grasa totalmente de su dieta. Entonces, eso es un gran problema, porque, por ejemplo, la vitamina D no la sintetizas si no tomas grasa.
Entonces, tenemos ahora un problema de que hay gente que es vigoréxica, de no tomo grasas, no toma ninguna grasa y hay muchas vitaminas que no las puedes sintetizar. Es decir, si yo quisiera tomarme quiero sintetizar mi vitamina D, preferiría comerme a lo mejor esta rillette en una mesura que otra cosa. Todo en su mesura. Correcto, ha dicho esa señora correcto. Vamos a darle un micro. A ver, ¿por qué correcto? Ella, la de las gafas verdes. ¿No ha dicho correcto? ¿Qué ha dicho? ¡Ha dicho correcto! ¡Me encanta! Dale el micro. Dale el micro, dale el micro. Ahora más todavía. Ahora Dale el micro. sí. Escucha, un torreno. Es lo mejor para la circulación. Considero que un buen torrendo de vez en cuando es buenísimo para la salud. ¿Cómo te llamas? Lidia. Lidia, mira, hay una cosa que es que no tenemos en cuenta. Nosotros hablábamos además en concreto de los torrendos. Esto en el fondo no deja de ser más que un torrendo elaborado de una manera diferente, porque esto está confitado y luego roto. Si esto mismo a lo mejor hiciésemos un boliche y le pegáramos un golpe de fritura, a lo mejor sería un torrendo francés diferente. O sea, porque en el fondo no dejaría de ser más toma reina, por aquí lo vamos a emplatar. En el fondo no dejaría de ser más que una panceta hecha de otra manera. Yo creo que hay veces que también nos vigorizamos en que todo tenemos que hacer de la misma manera, o que todos tenemos que hacer cosas de distintas maneras. Pero en este caso, ponemos uno nada más, ¿no? Ahí le vamos a poner un poquito de verde para... Y muchas veces el rollo grasa tenemos que tomarla de la manera adecuada. Yo estoy trabajando ahora mucho con el cerdo ibérico también. Y os voy a contar una cosa rápida, que han hecho un estudio, además ha sido el mes pasado, y se han confundido. Han hecho un estudio en el cual le han dado a cerdos, bueno, eso sería nuestra rillette que la presentamos aquí, con el aguacate, que luego probaremos de una manera diferente. Pero sería un desayuno como bastante interesante. Las piedras, por si alguien se arrima, no se comen. ¿Vale? Lo digo porque hay... Son peladillas. Son peladillas. Se pueden chupar, pero no se pueden comer. Y han hecho un estudio y resulta que a los marranos les daban grasa en exceso, sabéis que tienen que tener un 5% de grasa en su alimentación, pero les llevaban hasta el 50 y 60% de grasa en su alimentación. Y resulta que con según qué tipo de grasas, con cerdo ibérico que tiene mucho omega 3, el estudio no salía, porque lo que hacían era que no tenía colesterol los gorrinos, o sea, les hacen análisis eso para luego sacar la alimentación y no tenían colesterol. Es decir, el tipo de grasa que nosotros tomemos y la cantidad que tomemos sí que es determinante en cómo tenemos que hacer. Importante lo del colesterol. ¿Quién no tiene colesterol? Del bueno o del malo, hay dos. De los dos. Tenemos que tener de los dos. Pero bueno, depende de la regular, porque más menos entre esto y esto. Sí. Bueno, yo creo que con la rillette está... Ahí tenemos el colesterol, perfecto. Sí, pero por ejemplo, esta rillette, hemos hecho esto, pero podríamos haber hecho 50.000 cosas, porque no os molaría, por ejemplo, esto con mucha cebolla caída, pochada, mezclado con la rillette, ponemos un canelón. Esto no podría ser un canelón de San Esteve. En el fondo, si os fijáis, no deja de ser más que la misma carne que del canelón de San Esteve, puede ser paletilla asada, con su rollito panceta, pero tú haces unos canelones de esto, le pones una bechamel trufada, lo haces y te queda que te inclinas, porque en el fondo... No, pero es que podríamos hacer infinidad de cosas. ¿Qué os sugiere con esto transportarme y comprar rillette y transportármelo a un plato español? Mira, alguien que levante la mano, esa imaginación al poder. Tú, ¿qué podríamos hacer? Pensar. Que no podemos notar. Croquetas serían perfectas también. O sea, podríamos hacer unas croquetas, una bechamel que sea muy ligera, con un poquito de gelatina para que se agarren frío y luego queden muy cremosas. La Santana lo que pasa es que no actúa igual en caliente, pero bueno, podríamos hacerla también. Pero nosotros podríamos hacer con esta rillette, pensar en platos que podríamos hacer. Es infinito, ¿eh? Es infinito lo que podríamos hacer con esto. Lo que pasa es que hay veces que cuando tú te engorilas y dices la rillette, la voy a poner sobre un aguacate. Error. En un arroz, por ejemplo. Se te va la boina. Se te va. Claro, pero no podríamos hacer nigiris o incluso podríamos hacer cualquier tipo de algo japo, que lo podríamos enrollar, cortar, lo podríamos hacer infinidad de cosas. O sea que muchas veces cuando tenemos un producto, que en este caso la rillette es francesa, pero nosotros lo podemos españolizar absolutamente todo, o sea, lo podemos llevar a nuestro gusto. Otra cosa, vamos a hacer otra cosa. ¿Has hablado de Japón? He hablado de jamón y de Japón. ¿Y de Japón? Sí. ¿Japón y jamón? Y jamón. Bueno, pues tenemos ahí un clásico. Eso es un clásico de Navidad, tío. Un clásico de Navidad. ¿Quién no ha comido? Que levante la mano aquí, ¿quién no ha comido en Navidad huevo hilado?
Que no haya comido. ¿No habéis comido? Aquí igual no es tan típico, ¿eh? No es tan típico. Va por familias. Va por familias. Yo en mi casa no lo hemos comido, pero todos mis colegas, todos, el huevo hilado era lo más de lo más. ¿Sabéis lo que es el huevo hilado? Mira, incluso ¿Cómo, lo cómo? sabe. Pues, ¿y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Fuse. Vale, sí. Pues esto no deja de ser más que un huevo dulce, porque es yema de huevo en un porcentaje muy alto, un poquito de huevo para que sea más líquido, y todo cocido sobre un almíbar. Óscar, ¿qué hemos diseñado con esto? Hemos hecho el top. Y hemos cogido un jamón dulce, espectacular, jamón dulce francés. Que es un jamón de París, que en el fondo también, bueno, aquí le llaman jamón dulce, ¿no? Un jamón de York, Sí. pero el jamón de París, que también... Esto lo distribuye todo, lo que es la FIT, que es la interprofesional que distribuye todos los embutidos y los productos estos franceses aquí en España. Entonces la FIT lo que hace es, se preocupa de seleccionar los sitios que más molen y llevarlo para venderlo, lógicamente. Igual que nosotros tenemos nuestro jamón por ahí por Francia, por París, pues la FIT lo que hace es traer los productos franceses aquí. Que en el fondo, la verdad es que hemos probado un montón de cosas, se nos ocurren un montón de platos y sobre todo cantidad de aplicaciones en nuestra gastronomía, porque en el fondo lo que hacemos siempre es tunearlo todo. Porque cuando compras algo lo tuneamos. Y Óscar dice, tío, vamos a hacer un sushi. La sushi. La sushi 4. Entonces hemos pensado que este jamón, que ya sí que viene hecho, que ¿habéis hecho alguna vez jamón asado? Bueno, cuando tú asas jamón, ¿cuál es el principal problema que tiene el jamón cuando tú lo asas? Pierde color, pierde color. El jamón de York y este jamón de París en concreto, lo único que hacen es marinarlo en una marinada líquida con sal, y le ponen una sal nitro, que la sal nitro lo que hace es que evita que se ponga blanco y se queda un poquito más rosado, porque ¿quién de nosotros entiende ahora mismo un jamón de York si no es rosita? Como que no lo entendemos, ¿no? Que nos costaría entender un jamón de York que fue, o de un jamón de París, o un jamón dulce que fuese blanco. O sea, no lo entiendes, es como jamón asado, no lo recuerdas como un embutido. Pues lo único que lleva es eso, y se hace prensado, y da lugar a este tipo de jamones que son más jugosos y que tienen un color más rosita. Y Óscar, que es medio japonés. Óscar es más ¿Cómo lo has notado? ¿Cómo lo has notado? Óscar es más es muy japo, muy japo. Y lo que hemos hecho ha sido poner, todo esto lo vais a probar luego, ¿eh? El jamón dulce. Realmente esto es un desayuno. ¿Quién no come huevos con jamón? Dulce. Dulce. Pero bueno, es lo del fit o el fat. Me filo el fan. ¿Te ha gustado a ti eso, eh? Me ha encantado. Vamos a hacerlo juntos. Venga. Vamos a hacerlo juntos. Somi. Sominoi. Sominoi. Pues vamos a hacer eso. Pues, y en el fondo, Ya. dime. No, digo, la verdad es que Sergio ha estado llamando a una lista de amigos y todos le han dicho que no. Y no ha querido el nadie. único primo que le ha dicho que sí he sido yo. Y él como tiene Aquí champán estoy. y me encanta, pues dice, pues ya vengo yo. Y como no tengo nada más que hacer, Bueno, pues decora yo voy un aquí poco. a compartir este rato maravilloso con todos vosotros, a tots vosaltres, i fer de traductor del Sergio Fernández, que és, per mi, un ídol. No, A més, no, tenim una cosa en comú francesa. Nos conocimos en París. Ens vam conèixer a París. Els dos, a l'aeroport de París, que no ens havíem vist les cares, Nunca. i els dos tenim una ullera una mica més sortida que l'altra. Somos Digo, feos. fíjate en mi, que esta oreja la tengo así, i jo també. I llavors ens vam trobar a l'aeroport i què vam fer? Vam anar a la botiga, vam comprar un sautern i vam comprar un foie. I va ser el nostre primer dinar junts. ¿Y no compramos un poquito de caviar también? También. Un poquito de caviar. Pero no toca porque estamos en Francia. Es verdad. Bueno, pero el caviar francés. ¿Es verdad? Claro, De compramos en Prunier, París. de Prunier. Y así fue como nos conocimos, la verdad es que nos conocimos en París, curioso. Bueno, pues emplátate esto y entonces hemos interpretado también este jamón de París con ese huevo hilado que está tradicional de aquí, de algunos sitios, y le hemos querido ponle un poco de verde, ¿no? Ponle algo. Ponlo fit y fat. Ponle un poquito ahí. Que sabéis que un japo nunca emplataría esto así, ¿no, Óscar? Ya, pero bueno. No les gustan las cosas rectas, tienen que ser todo girado, doble. Sí, pero yo soy Tiene- muy cabe- yo soy Tú eres muy de aquí, recto. tú eres de aquí, tú eres Soy... de Badalona. No, soc de la Barceloneta. Barceloneta, eso, Está claro, la Barceloneta. de la bombeta, al lado. Mira cómo se ríen los portugueses. ¿Sabes dónde está? Mira dónde está. Bueno, y ahora hemos hecho esto, bueno, lo hemos comprado, pero lo hemos comprado como muy artesano, mientras va terminando ahí. Eso sí sabéis lo que es, ¿no? Eso es
Eso es el paté crud. O de su. Lo ponemos aquí mismo, ¿no? Ponlo aquí. Sí. Ponlo ahí al lado. Eso, Paso por delante, con permiso. por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del paté crud un poco. ¿Todos conocéis el paté crud? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? El paté crud es una cosa curiosa, porque este en concreto tiene 5 carnes. Los franceses, la verdad es que en eso sí que le dan mucho misterio. Este en concreto, bueno, ya os he dicho 5 carnes, ya muchas más no quedan, menos cordero, tiene de todo. Tiene, si veis ahí, foie de seta, que sabéis que es un saborizante. Todo el mundo sabe que las setas, sobre todo secas, suben el sabor de todo. O sea, cuando tú tengas... yo hago muchas cosas de quinta gama y cualquier cosa que hago vegetariana o vegana y se me queda muy low de sabor, le meto siempre setas. O sea, la seta lo levanta todo, bien sean unos boletus, los seps deshidratados, bien sean trompetas de la muerte, bien sean champiñones secos, todo eso sube mucho. Y aquí tiene trompetas de la muerte, tiene carnes, tiene de pollo, tiene de conejo, tiene de ternera, tiene de cerdo y tiene de pato. Tiene esas 5 carnes y aparte luego también tiene foie, que lo podéis ver por ahí. ¿Veis los trocitos de foie? Todo lo que sea grasa luego va muy bien y por supuesto del cerdo tiene una parte que es muy importante, que es el aglutinante, que luego en el otro también lo vais a ver, que es la panceta. O sea, la panceta y la parte grasa de todo es perfecta porque ¿de qué manera unes tú un paté? O sea, un paté, por ejemplo, clásico, y hablo de un paté de los que tenemos todos los días, es una parte de hígado, una parte de cebolla y una parte de tocino. Tocino puro y duro, ¿eh? Cuando tú fundes el tocino, le pochas la cebolla y le metes el hígado, le especias, licores, lo que tú quieras, que le puedes poner. Claro, tú lo trituras todo eso o lo pasas por una máquina y eso queda líquido. O sea, queda un poquito Mortimer, eso queda un poquito Mortimer. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando enfría, el tocino hace la parte cremosa. Y esto es lo mismo que pasa aquí. La parte grasa, una vez que lo guisas, se queda aquí. Pero aquí hay un valor añadido. Tenemos un hojaldre. La masa del paté crud puede ser o un hojaldre o una masa que se hace como si fuese de una empanada. Y esto, que hemos estado hablando antes, ¿sabéis por qué surgió esto? Aprovechategui. ¿Qué dijeron los carniceros franceses? Tío, tengo aquí unas carnes de hola, ¿qué tal? De recortes, que son buenas, pero que no me valen mucho, porque ahora mismo todas las carnes, sabéis que la pluma, el secreto, el lagarto, todo ese tipo de carnes ibéricas, nunca jamás en la vida se han utilizado. Todas se iban para el chorizo. Y ahora valen a 26, 28 pavos kilo. Hasta el rabo se aprovecha. Sí, si aprovechar se aprovechaba, pero no se le daba un valor añadido. Que era. ¿Y qué pasó? Este plato nació, 1, por aprovechategui y 2, más importante, por conservación. ¿De qué manera conservas tú la carne cruda en un sitio donde hay mucha humedad? Los chorizos se estropeaban, los jamones o los cuezo o se me estropean, no puedo secarlos. Pero el paté crud fue una idea impresionante hace 2000 años. Cogían la carne, la trituraban, la mezclo con el cerdo, le echo licores, le echo setas, le pongo pistachos, le pongo lo que quiera, lo meto todo en un molde con masa. Este en concreto está hecho a 220 grados 10 minutos y luego lo bajas a 180 hasta que se cocina. Primero por el color y luego para que se cocine. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso no ha hecho falta porque se ha prensado un poco, porque el que lo ha hecho lo conozco. Se le hacían siempre 2 agujericos encima. ¿Por qué? Lo dice Óscar, si no dejas que salga el vapor, revienta. Entonces le dejas unas chimeneas, que se llaman chimeneas, para que saliera ese vapor. Pero claro, la carne cuando está así, cocina, merma. ¿Qué se hacía siempre? De este no ha hecho falta. ¿Qué se le ponía? El paté crud todo tiene. Este en concreto, no. El Óscar, tío, el Óscar sabe. Pilota. Llevaba la masa, llevaba la carne y el agujero que dejaba la carne se rellenaba con gelatina. Es decir, se hacía un caldo de manitas de cerdo, de manitas de ternera, de los morros, se tostaban un poquito las verduras, se hacía que se cociese y esa era la gelatina pura y dura que se utilizaba antes. Colágeno puro, que ahora le llaman caldo de huesos, pero que antes se hacía. Yo creo, Óscar, la alimentación antigua tiene una cosa más importante que nosotros no tenemos en cuenta. Hablo de inteligencia, del sopesar que las cosas estaban bien hechas o no. Antiguamente, por ejemplo, y cambio de tema, se hacía una legumbre y ¿qué le echaban a la legumbre casi siempre? Un puñado de arroz. Decía mi madre que era para aumentarlo. Todo el mundo decía que era para aumentarlo, pero ahora mismo se sabe que una legumbre y un cereal es una proteína de alto valor biológico. O sea, es decir, antiguamente hacían de una manera no consciente, porque no tenían la conciencia
de que lo que estoy haciendo técnicamente es perfecto, pero hacían cosas que técnicamente eran perfectas, sin tener cero conocimiento. Y eso pasa con un montón de cosas. Aquí le metían una gelatina que era un colágeno, que ahora es brutal. O sea, ahora todo el mundo quiere hacer caldo de huesos, pero aquí se lo metían. O sea, es súper inteligente. Y tú que eres portugués, hay un plato portugués que a mí me encanta, que es muy inteligente, que se hace en un cacharro muy inteligente, que es la cataplana, que es una olla express, sin que sea express, que se hace de pescados y tal, y es una manera de hacer los pescados al vapor, con pocas cosas añadidas, que concentra el sabor y es perfecta. La cataplana es como si fuese un platillo volante, que es capaz de hacer un guiso en 0, eso para los restaurantes mola mucho, yo lo presento alguna cosa en cataplana, porque era la manera de hacer como una zarzuela de pescados, pero es como una especie de olla express que tiene agujeritos, que los agujeritos esos también tienen un porqué. También se ponía ahí agua o incluso hielo para que concentrase todo el jugo y no se fuera. O sea, es un instrumento que técnicamente el que lo creó probablemente no supiera por qué lo creó, pero funcionaba. Y eso pasa, por ejemplo, con este tipo de cosas. Y fijaros un paté en croûte, que era algo que hizo alguien para aprovechar restos de carne, incluso para que no se les estropearan ni conservarlos en el tiempo, y era tan inteligente que le puso un hidrato, que es la masa, una proteína, le metía frutos secos, le metía setas, le metía el colágeno de la gelatina que le poníamos. O sea que técnicamente, si tuviéramos que diseñar ahora este plato, no tendríamos kinder de diseñarlo tan bien como lo hicieron hace 2000 años. ¿Emplatamos? Estoy hablando mucho, ¿no? Sí, te está haciendo... Es que le he dicho, Quitar, si ves que se me va la pinza, tú me acercas un cuchillo. Y ya me lo he acercado. Entonces, bueno, vamos a cortar un cachito. Otro poco te lo vas a llevar tú luego, ¿no? Sí. ¿Cuál quieres de los dos? El de la derecha siempre. El de la... Entonces, mirad, fijaros, vamos a cortar simplemente un pedazo. ¿Vale? ¿Y esto con qué le va fenómeno? Encurtidos, cebolla. Decora tú, que eres muy bueno decorando. Esto sí que lo conocéis, ¿no? Eso es un encurtido. Todo el mundo conocéis lo que es un alcaparrón. No una alcaparra, sino el alcaparrón. Sabéis que esto, la flor es la alcaparra y el alcaparrón luego sale. Y todos sabéis cómo se cura esto, ¿verdad? Se cura en paja, agua y sal y paja. Se mete, sí, se curan con paja y luego se pasan al encurtido, al vinagre. Es una cosa muy curiosa. Y se cura al sol. O sea, esto es un encurtido que se hace al sol, justo lo contrario que se suele hacer con el resto de encurtidos. Ponla ahí cantidad, tío. Te digo. Ahí, qué elegancia. Bueno, y con Óscar, que tampoco lo ha dicho, pero aparte de conocernos mucho, nos conocimos en París, pero hemos ido millones de veces a China. O sea, nuestro conocernos es un conocernos un poco chino. Hemos estado... Sí. Hemos estado. Tenemos muchas historias que contar allí muy chulas y todas de gastronomía, porque en el fondo íbamos allá a representar nuestra gastronomía. Y luego vamos a hacer un tercero, ¿no? Un cuarto. Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? ¿Media horilla? Sí, media hora. ¿Media hora? Bueno, luego quiero que probéis todo. ¿Os apetece probarlo todo? Sí. Lo probaré. Sí. Piensa que llevamos toda la mañana, desde las 6 de la mañana, preparando todo eso para que vosotros... Sí, sobre todo tú, Óscar Manresa. Desde las 6. De verdad. Bueno, ahí tendríamos... Fijaros que ese paté en croûte es súper elegante. Y ahora ese paté en croûte lo podemos comprar perfectamente, que está súper rico, pero si decidieseis hacerlo, lo podríamos hacer de 1000 cosas, porque en el fondo no dejan de ser carnes que están marinadas con un poco de grasa y una pizca de huevo, ¿vale? Para que luego se aglutine todo y no deja de ser más que un pastel de carne que te inclinas, está muy rico. Él decía una cosa con buen criterio: imagínate esa misma carne, pero mezclarle butifarra, un poco de butifarra negra, un poco de butifarra blanca, que luego se enganches ahí, eso puede estar como bastante. Bull. Bisbe. Bisbal. Bueno, y ahora le vamos a hacer otro. Esto sí sabéis lo que es, ¿verdad? Esto es un paté de campaña, pero ¿sabéis lo que tiene por aquí fuera? ¿Del estómago de qué? Momento. Corderos. Sí, ya lo he dicho. Bueno, Es que... Claro, no da tiempo, Karma, no da tiempo, no pasa nada. Tienes que estar aquí, Karma, tienes que estar aquí. Estaba despierta, Sí, te hemos visto. Es que hemos mantenido un diálogo muy rápido. Bueno, esto no deja de ser más que la tela que tienen los corderos por la parte interna, pero que es una cosa muy curiosa, porque solo
lo tienen así de fino los corderos lechales. En el momento que ya es un recental, un pascual y tal, ya le salen unas venas de grasa como mi dedo. Pero ya no es tan sutil como estas. Y esto es lo que se define de que un cordero es bueno cuando el cordero, cuando lo matan, ¿os habéis fijado? Tiene esta mantelina pegada en el lomo. ¿Os habéis fijado? Mucha gente me dice, ¿y eso por qué lo tienen esos corderos? Es que eso no lo tienen los corderos por fuera, lo tienen por dentro. Pero tradicionalmente cuando el cordero se limpiaba, si la mantelina era muy rica, se cogía y se le pegaba en la parte de fuera. Y eso era como una manera de decir, este cordero es jovencito. Porque se identificaba por la grasa, no por el cordero en sí. En la zona de Olot hacen unas albóndigas con eso, con la mantelina. Claro. Li diuen pilotes amb Sí, que es la mantellina. pilota, pero ¿sabéis que esto le llaman? Se le llama mantelina, crepinet, o sea, el redaño, tiene muchos nombres dependiendo del sitio. És bonito, eh? ¿En Portugal cómo le llaman? ¿Cómo? A ver, en portugués. Maraños. Maraños, de maraña, de... Sí, No es gallego. sí, pero es también de cordero. Sí, y con arroz también. Sí, que Lo hacen he con hecho arroz arroz. crudo y luego se cuece, ¿no? Y se cocina cocen, dentro. ya. Sí, hay una cosa que hacen muy parecida en Huesca, que le dan chiretas, ¿la habéis escuchado? También es de cordero, arroz, hacen un guiso que lo hacen con la mantequilla, también es un guiso medieval. Pero es que esto también tiene mucha tradición. Osquita, córtalo tú. Corta una lámina también así para que se vea bien el corte en la mitad. Y esto no deja de ser más que un pastel de carne también, pero también como muy inteligente, ¿no? Una manera de hacer una carne para conservarla. Mirar el color que tiene, ¿vale? Y es algo como muy parecido. ¿Dónde le emplatamos esto? La madera, venga. Hemos preparado una gelatina que es de PX, o sea, de Pedro Ximénez, el toque este dulce que creemos que le va a ir bien. Va a ser un poquito grande la madera, no, ¿no? Bueno, pero córtalo, hazlo más pequeño, sí. Lo vamos a cortar, porque mira qué bonito. Òscar, gira un tall cap a la càmera, sisplau. Sí, lo vamos a hacer. Gràcies. Toma, llévatela allí, aquel rincón. Eso. porque aquel Cambiar rincón- de set, venga. Lo vamos a hacer. Gracias. ¿Veis? Entonces tenemos este paté de campaña, ¿vale? Que tenemos aquí este paté de campaña, que se ve que es casero porque se les ha colado un poquito de cáscara de huevo. O sea que lleva huevo y es casero. Y entonces, si os fijáis, tiene un color impresionante. Y técnicamente es súper inteligente en lo que hacían para conservar la carne. ¿De qué manera se os ocurriría a vosotros conservar carne sin frigorífico y sin salarlo? Es que es complicado, ¿eh? O sea, es complicado porque, claro, el escabeche, pero el escabeche yo creo que es de los únicos platos españoles que no se han exportado demasiado, porque a la gente no les ha gustado mucho el escabeche. Pero claro, el problema no es hacer un paté de campaña o un paté en crud. El problema es que cuando tú matas un cerdo que pesa 200 kilos, se queda en limpio la canal en 145, y ahora ¿qué haces tú con 145 kilos de carne sin poder conservarlo? Por eso la matanza tenía tanta importancia. O sea, podíamos salar cosas, salábamos los jamones y ya te liabas a hacer chorizos y a todo. Por ejemplo, los embutidos ahumados tienen una razón de ser súper inteligente. ¿O por qué se hace la butifarra cocida? ¿Os lo habéis parado a pensar alguna vez? Pues muy sencillo. Y bueno, y a mí es que me gusta mucho observar las cosas. Aquí en concreto, en Cataluña, las butifarras se cuecen. Se cuecen porque hay mucha humedad. Si tú dejas las cosas sin cocer, probablemente se estropean. ¿Y os habéis dado cuenta que la secallona, bueno, es el fuet este, que viene, que lleva con los dedos? ¿Sabéis por qué parecen ochos? Para quitarle el aire y para hacerlo más estrecho, porque si no se estropeaba. O sea, técnicamente, ahora eso tú lo ves casero y dices, ¿por qué lo harían eso? Por estética, ¿no? Era porque cuando tú embutes es redondo, pero el corazón tarda más tiempo en secarse. Entonces lo que hacían es que lo repasaban con los dedos para estrecharlo, para que se pudiera secar. Es lo mismo que con el humo. Mi familia es mi padre era cerca de los Picos de Europa, de esta zona de León, y claro, ¿de qué manera conservaban los embutidos? Ahumándolos. Si no los ahumaban, se estropeaban, porque de hecho aquello parece Nebraska. O sea, yo me acuerdo en La Matanza, hacía menos 15 grados. Entonces tú ponías la carne a secar y se congelaba. El hacer el humo era solo y exclusivamente por conservación, para que subiese la temperatura y da tiempo a cocinar, a que se seque, no a que se congele. Y por eso, si os fijáis, lo que hemos visto hoy, tanto la rillette, tanto como el jamón de París, tanto como el paté en crud, o con lo que ha sido el paté de campaña, eran unas ideas geniales
que tuvieron nuestros paisanos los franceses para poder conservar la carne en el tiempo. O sea, que todo tiene un sentido, todo tiene un sentido súper de conservación. Era técnicamente de conservación, solo y exclusivamente. Así es que si os parece, vamos a probar esto. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por todo. Y si podéis, las piedras aquí. Hay unos hashtags que tenemos aquí que es Taste France Magazine _ESP, que lo podéis hacer perfectamente, ponernos un comentario, y también Les Charcuteries, que supongo que será mejor, también para que nos hagáis cualquier tipo de comentarios. És com en català, quasi. Les xarcuteries. Muy parecido. Ho pronunciem diferent, però és el mateix. Escolteu, acabem aquesta sessió aquí a dalt perquè menjarem i tastarem. Fantástico, yo sabía que sería estupendo y lo ha sido. Haremos una pausa, cualquier pregunta. Tenim 5 minuts mentre us arriba el plat per fer alguna pregunta. Si no, quan acabem de degustar, tancarem la sessió, un quart d'hora de descans, 15 minutos de descanso y horticultura francesa. Exacto, haremos una trilogía hoy, ni más ni menos. 3 sesiones dedicadas a productos franceses, a elaboraciones francesas. Aprofiteu aquests 5 minutets si voleu i què us sembla si tanquem la connexió i després donem la benvinguda a l'altre. Vinga, moltes gràcies. Gràcies.